Hola gente, ¿cómo están? Yo bastante bien, subiendo un nuevo vídeo al canal, espero les guste. Sin más, comencemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Star Wars ni de Naruto. Capítulo 7. Anakin Skywalker se sentía emocionado. Para ser justos, esto no fue un suceso especialmente raro, para gran disgusto aparente de su maestro. En este caso, sin embargo, Anakin tenía una razón especialmente buena para su mal humor. La reciente misión a Mawan había sido estresante. Para empezar, encontrarse con Granta Omega definitivamente no había sido parte del plan de la misión. Había sido una sorpresa extremadamente desagradable y todos habían tenido suerte de sobrevivir. El maestro Yaddle en particular había mencionado que probablemente habría muerto si no fuera por las misiones otorgadas por esa ola de la fuerza. Y ahí radicaba la fuente del actual mal humor de Anakin. Yaddle no había sido el único que vislumbró el futuro después de ese cambio masivo. Anakin también había tenido una visión, y no le había gustado. Había sido mayoritariamente un revoltijo. Anakin todavía era relativamente inexperto con la fuerza y, como tal, la mayor parte de la visión había sido poco más que una serie de imágenes vertiginosas que daban una impresión general de oscuridad inminente. Sin embargo, una parte de la visión había sido muy clara. La muerte de su madre. Lo había visto de docenas de maneras diferentes. Cada vez, ella estaba en Tatooine, caminando por el desierto. En algunos escenarios, fue atacada por Tuskens. En otros, los delincuentes de la banda de Jabba la atropellaron. En otros, simplemente se desplomó, perdida en el mar de dunas, muriendo de sed. No se lo había dicho a Obi-Wan. Aún no. No sabía ni cómo empezar a hablar de ello. No quería admitir, ni siquiera ante sí mismo, que existía la posibilidad de que esas visiones fueran reales. Eso significaría que su madre iba a morir, y eso no era algo que Anakin estuviera dispuesto a considerar siquiera. En medio de la agitación interna de Anakin, la puerta de sus habitaciones sonó. Sacudiendo sus oscuros pensamientos, Anakin se levantó y caminó hacia la puerta. Al abrirlo, no vio a Obi-Wan como esperaba, sino al maestro Yoda. ¿Qué hacía el gran maestro de la Orden Jedi en su puerta? Ah, saludos, joven Skywalker, dijo Yoda. ¿Puedo pasar? Por supuesto, maestro, respondió Anakin. Aunque el maestro Obi-Wan no está aquí. Fue a los jardines a meditar. Bien, esto es. ¿Fuiste a ti a quien vine a ver? ¿A mí? Preguntó Anakin. Eso no tenía sentido. Él era solo un Padawan. Un Padawan hábil y poderoso si él mismo lo dijera, pero un Padawan al fin y al cabo. Además, nunca había pensado que le agradara mucho a Yoda. Anakin sabía que Yoda se había opuesto a que lo entrenaran en primer lugar. Aparte de eso, y de algunas lecciones e informes del consejo, en realidad no había interactuado mucho con el venerable Jedi. Sí, tú, dijo Yoda, sonriendo un poco. Deberíamos sentarnos. Nuestra conversación puede ser larga. Algo nervioso, Anakin simplemente asintió y caminó hacia la pequeña mesa del comedor. Se sentó en una silla y Yoda saltó hábilmente a la de enfrente. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Yoda se sentó tranquilamente, mientras Anakin intentaba desesperadamente enmascarar la tormenta de emociones en su mente. Finalmente, Yoda rompió el silencio. Te debo una disculpa, Skywalker, dijo. ¿Una disculpa? Anakin dijo, sorprendido. ¿Tú? ¿Qué haces qué? Te he tratado injustamente en el pasado, dijo Yoda, ignorando la expresión obviamente perdida de Anakin. Cuando viniste por primera vez a este templo, te critiqué por tu miedo. Lo recuerdo, dijo Anakin, con un toque de amargura en su voz. Me equivoqué al hacer eso, admitió Yoda. Debido a tu edad, te juzgué como lo haría con un iniciado Jedi. Esto fue injusto para ti. Cuando te rechacé lo hice, estaba siendo un hipócrita. ¿Qué quieres decir, maestro? Preguntó Anakin. Todavía estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Incluso su confusión interior se hizo a un lado brevemente ante este giro aparentemente imposible de los acontecimientos. Criticé tu miedo, lo hice. Y, sin embargo, fue mi propio miedo el que me llevó a oponerme a tu entrenamiento, dijo Yoda, sin apartar sus ojos ni una sola vez de los de Anakin. ¿Tu miedo? Anakin preguntó con incredulidad. ¿De qué podrías haber tenido miedo?
De lo que podrías llegar a ser si cayeras al lado oscuro, dijo Yoda, con las orejas ligeramente caídas. Permití que esta mera posibilidad me cegara ante la verdad, y lo hice. Por eso, lo siento. La mente de Anakin parecía haberse rendido por el momento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿El gran maestro se estaba disculpando? ¿A él? No podía contar las veces que había soñado con demostrar que el consejo se había equivocado al rechazarlo. Ahora, aquí estaba Yoda, admitiendo eso mismo con calma. Maestro Yo, ¿por qué me dices esto? Preguntó Anakin. Porque hemos admitido en la orden a 2 nuevos estudiantes, dijo. Ambos son mayores que tú. Durante el debate sobre aceptarlos, date cuenta de lo injusto que fui contigo. Le di demasiado peso a tu edad. Has tenido éxito, a pesar de eso. Si uno comete un error, hay que arreglarlo. En este caso, una disculpa, todo lo que puedo ofrecer es. Yo gracias, maestro, dijo. Acepto tu disculpa. El corazón, y la cabeza, de Anakin se hinchó un poco en secreto al escuchar a Yoda reconocer su éxito como Padawan. A menudo había sentido como si fuera solo el canciller Palpatine quien reconociera lo duro que había trabajado y lo lejos que había llegado. Obi-Wan también lo notó a veces, pero no tan a menudo como Anakin creía que debería haberlo hecho. El pensamiento de Obi-Wan hizo que su mente regresara a las visiones de las que no le había hablado. Todavía era muy reacio a hablar de ellos, pero tenía al Jedi más sabio de la galaxia sentado frente a él. Si alguien podía darle respuestas, ese era Yoda. Maestro Yoda, antes de irse, ¿podría preguntarle algo? Anakin dijo vacilante. Siempre dispuesto a ayudar, lo estoy. ¿Tu pregunta, cuál es? Se trata de la perturbación en la fuerza de hace aproximadamente un mes, dijo Anakin. Tuve una especie de visión después de que sucedió. Esta visión te molesta, dijo Yoda, cerrando los ojos. Siento mucha confusión e incertidumbre en ti. ¿Ves lo que hiciste en esta visión? Se trataba de mi madre, maestro. La vi morir. Debes tener cuidado con tus sentimientos, joven Skywalker. Inciertas, las visiones a menudo lo son. Uno debe estar tranquilo para interpretarlas. Miedo al futuro, no a la manera Jedi, dijo Yoda suavemente. Lo sé, maestro, pero, ella es mi madre, dijo Anakin impotente. Esperaba que Yoda le diera otro sermón sobre los apegos. Lo que obtuvo en cambio lo sorprendió. Parecía ser el tema de la velada. Comparte esta visión conmigo, Will. Juntos, veremos algo que podamos, pero que tú solo te perdiste, ofreció Yoda. El evidente apego del niño a su madre le preocupaba, pero ahora no era el momento para eso. La mujer todavía era inocente y Anakin pensó que podría estar en peligro. Parpadeando aturdido, Anakin solo pudo asentir. Yoda se acercó a la mesa y tomó sus manos, antes de cerrar los ojos y respirar profundamente. Anakin hizo lo mismo y permitió que el viejo maestro lo guiara a una profunda meditación. Se hundieron rápidamente en las corrientes de la fuerza, mucho más rápido de lo que Anakin lo había logrado antes. Quizás por primera vez, realmente pudo apreciar cuán grande era la brecha entre las habilidades de Yoda y las suyas. Parecía que 900 años de entrenamiento le daban a uno una ventaja bastante formidable. Anakin no pudo evitar prometerse a sí mismo que algún día alcanzaría este nivel de maestría. Mientras se hundían en la fuerza, Yoda guió la meditación hacia los recuerdos de Anakin. Gentilmente, para no ver nada que no fuera bienvenido, buscó los recuerdos del joven Padawan sobre su reciente visión. Tan pronto como lo encontró, Yoda lo sacó con cuidado a la superficie para poder experimentarlo por sí mismo. Como había dicho Skywalker, la visión mostraba la muerte de su madre. Más de una docena de escenarios diferentes aparecieron en el ojo interior de Yoda. Sin embargo, Yoda no fue en vano el gran maestro de la Orden Jedi. Al mirar más allá de las imágenes cristalinas de la muerte de Shmi, notó algo que Skywalker había pasado por alto en el turbio enjambre de visiones detrás de ellos. Hubo una visión donde vivía Shmi. Yoda no pudo decir durante cuánto tiempo ni de qué manera, pero claramente la mostró viva más allá del punto de las otras visiones. Fundamentalmente, también mostró que no estaba en Tatooine. Cada caso de su muerte la tuvo en el árido planeta desértico, pero no este. Allí estaba ella en otro lugar, en una ciudad, aunque Yoda no sabía dónde. Podía sentir la conmoción y el júbilo de Skywalker al ver también esta nueva posibilidad. El niño era increíblemente emotivo, pero también estaba decidido a ayudar a la gente. Era una combinación peligrosa.
Podría llevarlo a la ruina, pero también podría fácilmente llevarlo a convertirse en uno de los Jedi más grandes que la galaxia haya visto jamás, se recordó Yoda. Al igual que con Naruto, el destino de Anakin aún no estaba determinado. Yoda se levantó de la meditación y abrió los ojos. Pudo ver a Skywalker parpadeando frente a él. El niño se sacudió rápidamente su desorientación y le hizo la pregunta que ardía en su mente. Maestro Yoda, ¿qué significa esto? La voz de Anakin era desesperada y cruda. Rara vez son claras, las visiones lo son. Pero estas, su significado es obvio, dijo Yoda, observando al niño animarse ante lo que estaba insinuando. Permanecer en Tatooine, tu madre no puede. A ella solo le espera la muerte. Entonces vamos a rescatarla, ¿verdad, maestro? Preguntó Anakin, saltando en su asiento de emoción. Enviaré una misión para traerla a Coruscant. Trabajaré aquí, habrá para ella. Pero en esa misión, no puedes ir, dijo Yoda con firmeza. ¿Pero por qué no? Preguntó Anakin, con un poco de calor arrastrándose en su voz. Ella es mi madre. Ella me necesita. En este asunto, tu juicio está comprometido. Por eso, esfuérzate por evitar los apegos, los Jedi lo hacen. Por supuesto que estoy apegado a ella, maestro, gritó Anakin indignado. Ella es mi madre. Sé que lo sé. Juzgarte por ello ahora mismo, no lo haré. Pero en esta misión, se necesitará tener la cabeza clara. Debes confiar en que tu madre será traída aquí de manera segura. Anakin se desinfló un poco ante eso. El tono de Yoda era tranquilo, pero absolutamente inflexible. Está claro que no habrá negociaciones al respecto. Además, el viejo maestro mencionó algunos puntos buenos. Estaba emocionado por esto y había visto cómo eso podía arruinarlo en el pasado. Suspirando, inclinó la cabeza. Por supuesto, maestro. Pido disculpas por mi arrebato. Él dijo. Perdonado, lo estás. Una última cosa. Una petición que tengo para ti, dijo Yoda, haciendo a un lado la grosería de Anakin con una sonrisa. ¿Qué necesitas que haga, maestro? Uno de los nuevos iniciados, el consejo lo ha colocado en el clan Clau Mouse. Es un niño de 12 años y nuevo en la galaxia. Hazte amigo de él, te lo permitiría. Conoces, ya sabes, las luchas que enfrentará aquí. Ayúdalo, como deberías haberte ayudado. Una vez hecho esto, Yoda se deslizó de la silla y cayó al suelo. Llamó a su Himer y salió por la puerta. Anakin se quedó boquiabierto, tratando de descubrir qué acababa de suceder exactamente, mientras al mismo tiempo se sentía más ligero y en paz que en meses. Naruto se sentía frustrado. A menudo se sentía frustrado cuando intentaba aprender algo nuevo, pero esto era especialmente malo. Su mente parecía no poder entender lo que Yoda le estaba diciendo que hiciera. Habían pasado 2 días desde que se unió al clan Clau Mouse. Se había adaptado rápidamente, a pesar de ser uno de los mayores allí. A diferencia de él, el resto del clan estaba formado por jóvenes que habían llegado al templo ese mismo año. Las edades de los demás iban desde Vir, que era casi 20 meses menor que él, hasta Barris, que tenía su edad, y Ferrenbar, un Itochi masculino que era varios meses mayor que él. Incluso los más jóvenes demostraron ser notablemente maduros para su edad, nada que ver con los niños mocosos con los que tuvo experiencia en casa. Por supuesto, algunos de esos niños mocosos también habían sido sus amigos, pensó, mientras una imagen de Konohamaru surgía en su mente. Luchó contra la ola de dolor que lo acompañó y centró sus pensamientos en sus nuevos amigos. Especialmente fue genial pasar el rato con Ahsoka. A pesar de ser 18 meses menor que él, rápidamente demostró ser más que capaz de seguir el ritmo. Ella lo había demostrado a pesar de su edad y tamaño. Ella era perfectamente capaz de dar mucho miedo cuando quería. Se habían hecho amigos rápidamente y ya estaban planeando varias bromas para ejecutar en las próximas semanas. Por supuesto, la definición de madurez de Naruto cuando se trataba de niños difería un poco del consenso común. Lo definió principalmente por la voluntad y la capacidad de ayudarlo con bromas y patear traseros si fuera necesario. Tu mente está errante, una voz irrumpió en sus cavilaciones. Debes estar concentrado si quieres tener éxito en esto. Sí, maestro. Lo siento, fue la respuesta algo tímida de Naruto. Yoda estaba sentado directamente frente a él en la pequeña sala de meditación. El maestro estaba sobre una colchoneta ligeramente elevada, poniéndolo a la altura de los ojos de su último alumno. Yoda había decidido que después de un par de días para instalarse, era hora de enseñarle a Naruto cómo tocar la fuerza como un Jedi.
Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Si bien el chakra del shinobi era una expresión de la fuerza, era uno de los más inusuales y especializados que Yoda había visto jamás. Chakra, como Yoda había descubierto después de una larga conversación con Jiraiya, era la fuerza que se canalizaba en el cuerpo de un ser y se fusionaba a la fuerza con su propia energía física, la esencia de su vida. Cuando un shinobi usaba un jutsu, esencialmente usaba la fuerza para drenar parte de su propia energía y usaba la mezcla resultante para generar la técnica. Por eso manipular los elementos era mucho más fácil con jutsu. La energía física añadida del cuerpo del shinobi ayudó a manipular el mundo físico mucho más fácilmente que la fuerza sola. También explicaba por qué se decía que el genjutsu, que era mucho más parecido a las técnicas tradicionales de la fuerza, requería más energía espiritual y menos física. Básicamente, fue el shinobi que accidentalmente usó más de la fuerza en lugar de mezclarla con su propia esencia vital. Todo fue fascinante y abrió todo tipo de vías interesantes que Yoda tenía toda la intención de explorar más adelante. Sin embargo, por ahora, Naruto necesitaba aprender a sentir la fuerza como lo hacía un Jedi. Y eso significó deshacer años de formación previa, por no hablar de varios milenios de memoria cultural e inclinación biológica. Todo lo cual llevó al joven muy frustrado a sentarse frente a él, tratando de meditar. No lo entiendo, maestro Yoda, gritó después de unos minutos. Esto simplemente no funciona. ¿Qué estoy haciendo mal? Debes mirar fuera de ti mismo, dijo Yoda con calma. Tu camino, enfocado hacia adentro es. Te estás perdiendo la verdad mayor de la fuerza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. A través de la fuerza, todo está conectado, respondió Yoda. Como Jedi, podemos sentir el mundo que nos rodea. El pasado, el presente, incluso el futuro, sí. Debes permitir que la fuerza fluya a través de ti. Calma tu mente. Más allá de lo físico, debes mirar. ¿Eh? Dijo Naruto inteligentemente. Eso último y no tenía ningún sentido. Entonces te lo mostraré, lo haré, dijo Yoda. Relaja tu mente. Con eso, extendió la fuerza hacia Naruto, sintiendo su mente. Brillaba y estallaba de energía, una tormenta de pensamientos y emociones que giraban en un caos desenfocado. No era de extrañar que al niño le resultara tan difícil. Sus niveles de energía rivalizaban con los de un gato loco con cafeína. Yoda pronto tendría que enseñarle meditación en movimiento. Lamentablemente, eso no serviría para esto. Dejando ese pensamiento a un lado, Yoda localizó la red de chakras de Naruto. Al viejo maestro le parecía muy extraño ver la fuerza encerrada dentro de alguien así. Parecía tan aislado, tan incompleto. Al llegar más lejos, Yoda captó la presencia real de la fuerza del niño con la suya propia. Con mucho cuidado, lo separó delicadamente de la energía física que formaba la otra mitad del chakra. Luego lo guió fuera del cuerpo de Naruto y le permitió unirse al campo más grande de la fuerza. Naruto jadeó. Había sentido una sensación extraña cuando Yoda estaba haciendo lo que fuera que había estado haciendo. Se había sentido casi como si estuviera intentando lanzar un genjutsu, pero en realidad había funcionado. De repente, el universo se abrió frente a él. Podía sentir todo a su alrededor, desde la brillante presencia de Yoda hasta los tenues destellos de las personas en deslizadores afuera. Tampoco fue solo su presencia. Podía sentir sus emociones, la forma de sus mentes. Se sentía conectado con todo y con todos. Pensó que podría haber sido la experiencia más asombrosa de toda su vida. ¡Guau! Él dijo. Esto es increíble. Es como ser amigo de todos los que me rodean. Yoda sonrió ampliamente ante eso. Era quizás la mejor descripción de sentir la fuerza que jamás había escuchado. Fue realmente un privilegio ver a alguien tocar la fuerza por primera vez, especialmente cuando tenía la edad suficiente para expresar adecuadamente sus sentimientos. Bien, dijo. Ahora, debes concentrarte en el mundo que te rodea. Deja de ayudarte, ahora lo haré. Naruto pudo sentir que el poder de Yoda se retiraba. Al instante, mantener la sensación de conexión con el mundo más allá de su cuerpo se volvió casi imposible. Sus instintos se rebelaron contra este uso inusual de su energía, y tuvo que luchar para no devolver inmediatamente su energía espiritual, no, su presencia de la fuerza, se recordó a sí mismo, de regreso a sus espirales de chakra. Solo mantuvo su control sobre la fuerza durante unos segundos, antes de que se le escapara. Maldita sea. Él maldijo. No puedo hacerlo sin que me ayudes. Cálmate, Naruto, dijo Yoda.
Esperaste durante varios segundos y lo hiciste. Estamos luchando contra viejos hábitos, y cualquier progreso es impresionante. Ahora sabes lo que estás buscando. Encuéntralo de nuevo, puedes hacerlo. Apaciguado por eso, Naruto volvió a sentarse para intentarlo de nuevo. Mientras meditaba, buscando la fuerza, descubrió que Yoda tenía razón. Habiendo experimentado cómo se sentía realmente su objetivo, podía sentir cuando estaba en el camino correcto. Era como una luz cálida en su rostro y podía sentir cuando se giraba hacia ella. Sin embargo, todavía era tremendamente complicado. Yoda tuvo que ayudarlo 3 veces más antes de que lograra encontrarlo por sí solo. Incluso entonces, solo pudo mantener la conexión durante poco más de medio minuto antes de que perdiera la concentración. Tan pronto como lo hizo, instintivamente volvió a sus viejos hábitos y canalizó la fuerza como chakra nuevamente. Una vez, Naruto logró tocar la fuerza media docena de veces más por su cuenta. Yoda lo despidió. Sepa lo que debe hacer, hágalo ahora. Con el tiempo, lo hará de forma natural, dijo. ¿Crees que alguna vez podré usar la fuerza y el chakra al mismo tiempo, maestro? Preguntó Naruto con una mirada ansiosa en sus ojos. Cuando usas chakra, usas la fuerza. Son lados diferentes del mismo objeto. Usarlos juntos, no será tan difícil. Solo hará falta práctica. Con el tiempo, muestra a otros Jedi cómo canalizar la fuerza. Como chakra, puedes hacerlo. Podría convertirse en un nuevo campo de estudio para la Orden. Impresionante. Voy a ir a mostrarles a Ahsoka y a los demás lo que aprendí. Gracias, maestro Yoda. Con eso, Naruto salió corriendo, ansioso por impresionar a sus nuevos amigos. Yoda se quedó en la cámara de meditación, sonriendo ante el entusiasmo aparentemente insaciable del niño. Mientras veía a Naruto irse, su rostro se puso pensativo. El poder de Naruto en la fuerza lo había impresionado. Era difícil sentirlo normalmente, atado a su cuerpo como estaba. Sin embargo, cuando Yoda lo liberó, brillaba como una estrella en explosión. El niño eventualmente rivalizaría con Skywalker en poder. Darth Sidious estaba furioso. Esto era inusual, ya que normalmente mantenía sus emociones bajo estricto control. La ira y el odio eran herramientas de los Sith, era cierto. Sin embargo, su posición era demasiado delicada para permitirse impulsos salvajes. Sin embargo, su ira persistió. La causa era bastante simple, pero no por ello menos exasperante. El Jedi maldito había traído 2 piezas nuevas al tablero. Esto era absolutamente lo último que quería. Sus planes prácticamente estaban a punto de hacerse realidad. El trabajo de 1000 años estaba casi completo. Ahora no era el momento para lo inesperado. Había comenzado con el misterioso cambio en la fuerza hacía un mes. Sidious tuvo suerte de haber estado en esta misma cámara en ese momento, escondido en lo profundo de entrañas de Coruscant. Se le aplicaron todas las protecciones imaginables, tanto tecnológicas como basadas en la fuerza. Como tal, cuando la ola golpeó y sus barreras se deslizaron, estuvo a salvo de ser detectado. La ola había dañado el velo que él y su antiguo maestro habían creado para cegar a los Jedi ante el futuro. Tal daño tardaría meses, posiblemente incluso años, en repararse por completo, aunque no debería afectar demasiado el cronograma de sus planes. Lo más problemático vino después. El futuro había cambiado. Era obvio entonces y aún más obvio ahora. Quizás el ejemplo más flagrante fue la existencia continuada del maestro Yaddle. Sidious realmente gruñó ante eso. Se suponía que la vieja y santurrona zorra duende moriría en Mawan. Lo había visto en la fuerza. Incluso había ayudado discretamente a financiar la investigación de Granta Omega para garantizar que se hiciera realidad. Y aún así, ella vivió. Para complicar las cosas, Sidious había sido completamente incapaz de investigar el origen del disturbio. Sabía que la ola se originaba en Titon, pero no tenía opciones para ir allí. El canciller Palpatine no pudo escapar durante las semanas que le llevaría a navegar de ida y vuelta, y mucho menos el tiempo que llevaría a buscar el planeta. Su nuevo aprendiz, Todd, estaba igualmente ocupado, sentando las bases para sus próximos planes. La tarea del hombre era demasiado crítica para abandonarla ahora. Ninguno de sus otros agentes pudo siquiera navegar hasta Titon. Sidious se maldijo a sí mismo por no preparar más herramientas sensibles a la fuerza. Maul había demostrado ser inmensamente útil, hasta su muerte, y Sidious ahora sentía la falta de tal agente. Tendría que empezar a entrenar pronto. Tyrannus también podría ayudar en eso, pensó.
Cuando el Jedi regresó, naturalmente recibió noticias de ello casi de inmediato. Espiar dentro del templo Jedi era casi imposible, pero tenía poca necesidad de hacerlo. Como canciller supremo, un Jedi bien intencionado le informó a Palpatine sobre el inusual suceso dentro de un día. Lo que había oído había conmocionado a Sidious hasta la médula. Los Jedi habían encontrado dos reliquias del pasado lejano. Dos humanos sensibles a la fuerza que aparentemente habían estado mantenidos en éxtasis de alguna manera durante 50.000 años. Sidious no tenía dudas de que estos dos eran la causa del disturbio y de los 3 veces malditos cambios hacia el futuro. Esta no era la primera vez que el futuro cambiaba durante la vida de Sidious. Sin embargo, en el pasado, los cambios habían sido cosas menores y triviales. El futuro todavía lo había llevado inevitablemente a su victoria final sobre los Jedi. El éxito del plan estaba asegurado. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Por primera vez desde que Sidious vio el futuro por primera vez, había incertidumbre. Ahora había opciones, otros caminos que no podía ver con claridad. Su ascenso ya no era la certeza absoluta que había sido. Una brizna de miedo genuino se atascó en el estómago de Sidious ante ese pensamiento, el primer sentimiento de ese tipo desde que se convirtió en Sith. Gruñendo, aplastó el miedo con ira. Era un Lord Sith, el único Lord Sith verdadero en la galaxia. El miedo era para seres inferiores a él. Tendría que meditar más tarde para recuperar el control. Ahora, sin embargo, estaba la cuestión de qué hacer con estos recién llegados. Sidious no podía arriesgarse a intentar hacerse amigo de ellos como Palpatine. Su amistad con Skywalker lo estaba empujando tal como estaba, intentar lo mismo con estos dos atraería una atención que no podía permitirse. No, por ahora eran intocables, por mucho que Sidious odiara admitirlo. El templo estaba demasiado lleno de Jedi y demasiado bien vigilado para un ataque, y como iniciados no lo abandonarían durante algún tiempo. Esperaría, decidió Sidious, hasta que estos dos se convirtieran en Padawans. Luego se ocuparía de eliminarlos. Si, de alguna manera, sobrevivieron, tal vez valdría la pena intentar dar la vuelta. De no ser así, confiaba en que morirían con el resto de los Jedi cuando llegara el momento. Todo lo que Sidious tenía que hacer era seguir sentando las bases para la caída de Skywalker y la destrucción de los Jedi. Dominando sus emociones una vez más, Sidious se preparó para retomar la máscara de Palpatine. Después de todo, tenía mucho que hacer. Todavía había una república que gobernar, pensó Sidious, aunque solo fuera por el momento. 3 días después de su conversación con el maestro Yoda, Anakin se encontró por primera vez con Naruto. No había sido su intención. Todavía estaba reflexionando sobre si quería conocer al chico. Yoda le había pedido que más o menos tomara al niño bajo su protección, y Anakin no estaba seguro de querer hacer eso. También estaba esperando noticias de su madre. Yoda le había dicho que un equipo Jedi había ido a buscarla, pero hasta el momento no había habido noticias. Sin embargo, parecía que la fuerza tenía otros planes, ya que cuando Anakin entró en uno de los laboratorios de ingeniería una tarde, encontró a un niño rubio enmascarado intentando, y fracasando por completo, desarmar un droide ratón. ¿Qué estás haciendo, niño?, preguntó Anakin. Cualquiera pensaría que nunca antes habías sostenido una llave hidráulica. No lo he hecho, respondió Naruto brevemente. No estaba de humor para lidiar con las burlas en este momento. ¿Qué quieres decir con que no lo has hecho? Deberías haber aprendido eso en tu ingeniería básica. Anakin se detuvo cuando la comprensión comenzó a comprenderlo. ¿Tú eres Naruto Uzumaki, no? ¿El nuevo iniciado?, preguntó. Sí, dijo Naruto mientras seguía luchando con el droide. ¿Cómo te llamas? Soy Anakin Skywalker. Mira, ¿podrías dejar eso? Es doloroso de ver, dijo Anakin, su sensibilidad de ingeniería gritando ante los torpes intentos de Naruto de usar la herramienta. Aparentemente fue algo incorrecto decirlo, ya que Naruto, enojado, arrojó tanto el droide como la hidrollave sobre la mesa. Ahí, eso es mejor. Naruto gruñó, su frustración se apoderó de él. Nunca había oído hablar de esta basura hasta hace 1 mes y medio, así que no necesito que me digas lo mucho que apesto, ¿vale? Yo simplemente, no, tienes razón, dijo Anakin arrepentido. Eso fue grosero de mi parte. ¿Quieres ayuda con estas cosas? Los droides son algo así como lo mío. Naruto instantáneamente se iluminó ante eso, sus ojos se arrugaron mientras sonreía debajo de su máscara. ¿Me ayudarías? De verdad. Eso sería genial.
dijo felizmente. Anakin frunció el ceño internamente ante eso, incluso mientras se movía para mostrarle al niño cómo funcionaban las herramientas básicas. Naruto había estado demasiado sorprendido y demasiado feliz de que alguien le ofreciera ayuda. Anakin reconoció ese comportamiento. Lo había visto en sí mismo y en sus compañeros esclavos de Tatooine. La petición del maestro Yoda empezaba a tener un poco más de sentido. Después de unos minutos de enseñarle a Naruto cómo no cortarse los dedos con un soplete de plasma, Anakin decidió intentar profundizar un poco más en la historia de Naruto. Aunque no podía ser directo al respecto, pensó. El niño probablemente se callaría ante un interrogatorio directo. Tendría que ser un poco más sutil que eso. ¿Sabes? Yo también era mayor de lo normal cuando llegué al templo, dijo Anakin. ¿Oh, sí? ¿Cuántos años tenías? Preguntó Naruto, todavía concentrándose en sus herramientas. Tenía 9 años. El maestro Qui-Gon me rescató de la esclavitud en Tatooine y me trajo aquí. El consejo no me aceptó al principio, pero el maestro Obi-Wan los convenció, respondió Anakin, observando atentamente la reacción de Naruto. ¿Eras un esclavo? Dijo Naruto lentamente, con disgusto llenando su voz. ¿Hay esclavitud en la galaxia? No en la República, al menos no en realidad, dijo Anakin. En el espacio UT, o en el lejano borde exterior, bueno, las cosas pueden ponerse bastante mal. Eso debe haber sido horrible, dijo Naruto. Sí, no fue demasiado bueno, dijo Anakin, antes de redactar cuidadosamente su siguiente frase. Supongo que tú tampoco tuviste una infancia tan buena, ¿verdad? Naruto se sobresaltó un poco ante eso y miró hacia arriba bruscamente. ¿Cómo hizo tu reacción cuando te ofrecí ayuda? Respondió Anakin. Se necesita uno para conocer uno. Entonces, ¿quieres hablar de ello? ¿Acaso tú? Preguntó Naruto con amargura. No, admitió Anakin. Pero probablemente debería haberlo hecho. No deberías dejar que esas cosas se queden y se pudran. Al menos, eso es lo que dice mi maestro, y es bastante sabio. Naruto permaneció en silencio por un rato, aparentemente sumido en sus pensamientos. Finalmente, después de que Anakin pensó que podría haberse encerrado en sí mismo, comenzó a hablar. Al principio fue lento, vacilante y un poco nervioso. Sin embargo, a medida que avanzaba, adquirió más confianza. Todo el tiempo Anakin escuchó, ofreciendo ocasionalmente algunos consejos sobre el droide. Cuando Naruto hizo una pausa, Anakin comenzó a hablar, contando algunas historias de su infancia menos que estelar. Así fue, con los dos intercambiando historias y chistes, sin importarles el paso de las horas. No fue hasta que Naruto miró hacia abajo y vio que no solo había desmontado sino que también había vuelto a montar con éxito el droide ratón, que se dio cuenta de lo tarde que era. Corrió a la cama, pero no antes de que Anakin le prometiera ayudarlo con ingeniería nuevamente al día siguiente. Mientras Naruto corría por el pasillo, Anakin se recostó y suspiró. Todavía no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. No era alguien que debería dar consejos personales. Pero, pensó con tristeza, todavía iba a volver mañana y hacer lo mismo otra vez. Él sonrió un poco ante eso. El maestro Yoda era más inteligente de lo que creía. Fin de capítulo.